Muy buenas noches, compañeros, profesora. En este momento les hablaremos sobre este tema, el cual es conociendo conexiones. Partes y tipos de conexiones. Primeramente, hablemos de las tuberías. Las tuberías es un conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. Se suele elaborar con materiales muy diversos. También sirven para transportar materiales que, si bien no son propiamente un fluido, se adecuan a este sistema, tales como el hormigón, el cemento, los cereales, documentos encapsulados, etcétera. ¿Qué son los tubos? De latín tubus, un tubo es una pieza hueca que suele tener forma cilíndrica y que, por lo general, se encuentra abierta por ambos extremos. Los tipos de tubo. Estos se clasifican por el material en el cual están elaborados, ya que estos tienen cualidades diferentes que se adecuan según el flujo en el que se requiera. Primero tenemos el PVC, el cual es el policloruro de vinilo. Este material es el más utilizado dentro de las tuberías plásticas. Podemos encontrarlo en instalaciones de evacuación de agua. Este plástico es ideal cuando lo utilizamos para sistemas de saneamiento, sin presión en el circuito, claro, tales como lo son las aguas fecales o pluviales. Las uniones en este tipo de material pueden ser tanto pegadas como machimbrados con anillo de goma. En comparación con otros materiales plásticos, esto los hace el más económico. A continuación, tenemos los tubos de cobre. El cobre es el material más utilizado para instalaciones de todo tipo, como pueden ser las de agua, gas, calefacción, instalaciones frigoríficas, de energía solar, etcétera. Las uniones en este tipo de material se realizan por una soldadura blanda o fuerte, realizando unas uniones estables y duraderas. Esas uniones dependen de la temperatura de fusión que necesitemos a la hora de realizar el trabajo. También tenemos lo que es el tubo plus, que bien está constituido de polipropileno. Debido a la composición del material, se comportan de manera estable a los ataques químicos y a incrustaciones. Las uniones se realizan a través del método de unión por termofusión. Se fabrican mediante la realización de una capa intermedia de fibra de vidrio para darle resistencia estructural. Este material contiene extraordinarias propiedades de aislante eléctrico, incluso en alta frecuencia. Se destaca por su resistencia a altas temperaturas, al impacto y al aplastamiento. Es un material ligero e inalterable a la corrosión. Son resistentes a la penetración de microorganismos y poseen una gran capacidad de recuperación elástica. También tenemos lo que es el CPVC, los cuales son los tubos de policloruro de vinilo clorado. El CPVC es inherente e inerte a los ácidos, bases, sales e hidrocarburos alfáticos, todos los cuales tienden a consumir los metales. Es esta resistencia química inherente, junto con su temperatura y resistencia a la presión, lo que permite su uso en una variedad de aplicaciones industriales y comerciales. Esto los hace mucho más referentes respecto a la durabilidad en cuanto a su hermano menor, lo que es el PVC, el cloruro de vinilo, ya que estos generan una mejor resistencia y tolerancia a los materiales. Bueno, a continuación tenemos el acero galvanizado. Usualmente se utiliza en edificios y casas para transportar agua. Este material es muy resistente a la corrosión y a las grandes presiones. Su galvanizado se deteriora por encima de los 60 grados centígrados. Esto se ve a su tratamiento con una solución de zinc y con una carga eléctrica positiva. Este material de duración excepcional contiene una triple protección de galvanizado, por lo cual no necesitan mantenimientos. Son fáciles de pintar. El galvanizado proporciona gran versatilidad y fiabilidad. También aumenta la resistencia a lo que ya mencionábamos, a lo que son las vibraciones, movimientos bruscos, etcétera. Ok, a continuación tenemos lo que es el acero inoxidable. Este es muy utilizado en lo que son
los hospitales y sobre todo en la industria alimentaria. Su composición se realiza al menos de un 10% de cromo, lo convierte en acero inoxidable debido a esa fabricación. Este tipo de material no es utilizado en viviendas debido a que el elevado coste en comparación a otros proyectos de soluciones más económicas. En sí, hablando del acero inoxidable, pues es un material muy caro. Este posee una composición en la que forma, pues, un material muy resistente a la corrosión. Tiene una gran resistencia a las temperaturas y la capacidad de soportar presiones extremas, así como los otros elementos destructivos. También tenemos lo que son las mangueras. Las mangueras hidráulicas son tubos flexibles elaborados para transportar fluidos de un lugar a otro. Estas suelen tener mallas metálicas trenzadas desde una hasta cuatro, dependiendo la presión requerida. Aquí hablamos, depende de el grosor de las mangueras. También hay mangueras de distintos propósitos, tales como los que son las mangueras de hule o las mangueras de nivel. Aquí también tenemos lo que son las cintillas. Las cintillas son utilizadas frecuentemente en la agronomía, con la estructura plástica y flexible muy similar a las mangueras. Estas se distinguen por los goteros que poseen, las cuales son pequeñas aberturas en cada segmento que funcionan para mantener húmedo e hidratado la tierra en donde se colocan, de manera periódica o continua. Como vemos en esta imagen, aquí está goteando una pequeña gota que es constante, la cual mantiene húmedo el terreno en el que se ubica. Bueno, también tenemos las uniones. Existen diversos métodos para unir tubos y accesorios. Estos difieren según el material en los que se trabaja. Primeramente tenemos la termofusión. La termofusión es un elemento, un material, en el cual los elementos a conectar se calientan hasta una temperatura de fusión y posteriormente se unen aplicando un poco de presión. Hay dos tipos de termofusura. Primero tenemos la de combustión, que se caracteriza por alimentarse de botes comerciales de gas butano para calentar los dados de termofusión por medio de una flama muy potente. También tenemos la termofusura eléctrica. Estas varían con los watts de potencia que poseen dependiendo a la potencia que requieras. Se alimentan directamente de la corriente eléctrica y para usarlas hay que considerar pues los elementos tales como la electricidad o extensiones en caso de necesitarlas. ¿Por qué? Porque esas ocupan mucha electricidad y hay que usar buenas herramientas para evitar algún accidente. Después tenemos lo que es el ajuste a presión. Esta unión es en frío. Usualmente los accesorios tienen una ligera pestaña que embona la superficie a la perfección con el tubo. Únicamente se empuja y se sujeta. También tenemos lo que es la electrofusión. La unión de electrofusión es el único método de fusión por calor que no necesita movimiento longitudinal de las piezas que se deben unir, lo que la hace demasiado útil cuando se requiere generar una unión y las tuberías no se pueden mover, como sucede en las reparaciones en uniones o en zanjas. También tenemos lo que es la unión mecanizada. Esta se caracteriza gracias a la cuerda roscada y también al pegamento. Estas suelen ser, vaya, tal como lo muestra esta imagen del lado derecho, en el que hay una cuerda y se unen, o pueden ser por pegamento. Tenemos la unión por soldadura. La soldadura, en un proceso de fijación de dos o más piezas mediante calor y o presión, se funde parte de dichas piezas o se añade un material de aporte. Se juntan y al enfriarse se produce una unión de ellas. Existe lo que es la soldadura blanda, que se realiza a una temperatura inferior a los 450 grados centígrados. O la unión fuerte, bueno, la soldadura fuerte, se realiza a una temperatura superior a los 450 grados centígrados. Se puede hacer una soldadura por electrodos.
En la soldadura por electrodo o también soldadura manual por arco o soldadura por electrodos revestidos o soldadura manual, el arco eléctrico se produce entre la pieza de trabajo del electrodo de difusión. Por lo tanto, el electrodo suministra al mismo tiempo el material de relleno. Como podemos ver en la imagen del lado derecho, se genera un arco eléctrico en el que el electrodo se va depositando poco a poco uniendo las piezas. También tenemos lo que es la soldadura por estaño. La soldadura por estaño 95% para cobre, latón, bronce, entre otros. Soldadura de estaño para cobre, aleaciones en base de cobre y otros. Se recomienda usar en instalaciones de vapor húmedo a presiones máximas de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Recomendable para usar en clínicas, hospitales, hogares, baños e instalaciones hidráulicas en general. Esto se realiza gracias a la combustión y el fuego que genera una pequeña bomba de gas y un dispensador, el cual lo llamamos boquilla. Esta boquilla lanza una fuerte flama de fuego y al unirse con el pequeño remordimiento de estaño, podemos unir las piezas. Bueno, también tenemos lo que es la unión por anillos. Los anillos son piezas roscadas que se colocan entre las dos puntas roscadas de los tubos que se asegura mediante una cuerda ciega. Al girar estas cuerdas que se encuentran en la parte del medio, ejercemos una presión y unimos los tubos que se encuentran en el medio. Bueno, posteriormente tenemos lo que son los accesorios. Los tipos de accesorios en la tubería se utilizan varios tipos de accesorios de tubería en las industrias, tuberías, plomería y tales pueden servir para conexión, derivación u otros componentes de tubería en una línea. Primeramente comenzamos con los codos. El codo se usa más que cualquier otro accesorio de por tubería. Proporciona flexibilidad para cambiar la dirección de un tubo. Principalmente hay dos tipos de codo estándar, el cual es el de 90 grados y el de 45 grados. Sin embargo, se puede cortar a cualquier otro grado. Tenemos lo que es el codo de 90 grados. En un ángulo de 90 grados es posible cambiar la dirección de la tubería, como lo podemos ver en esta imagen. Posteriormente tenemos lo que es el codo de 45 grados, que con una abertura de 45 grados centígrados es posible cambiar la dirección de la tubería. También tenemos lo que es el codo de 3 vías. Este codo tiene un uso distinto a la diferencia de los anteriores. No solo cambia el sentido del flujo, sino que también es capaz de distribuirlo en direcciones diferentes. Ok, después tenemos lo que son las llaves test, o bueno, las piezas test. Hay diferentes tipos de test. Estas usualmente sirven para cambiar el sentido de una tubería y distribuirlo en flujos con un total de 3 conexiones. Tenemos las de camisetas iguales, las cuales son de una misma medida. Como podemos ver en la imagen, todas las puntas son del mismo diámetro. Y también tenemos las de una camiseta reducida, las cuales el flujo primario es único y es continuo, pero el flujo secundario, el cual genera la T, es en un diámetro menor. Posteriormente tenemos lo que es un cople. Es una unión por el exterior. La fuerza de unión que te ofrecen los coples se ejerce en toda la circunferencia de la tubería, es decir, rodea la tubería con una presión tal que evita la separación de los segmentos de tubería. Tenemos lo que son coples con reducción. Es una unión externa que permite unir tubos de diferentes medidas de diámetro. Usualmente esos son de PVC, como tenemos el ejemplo en esta imagen. Posteriormente, tenemos lo que son los niples. Esta es una unión interior útil en tubos y mangueras. Usualmente son roscadas o anilladas, tales como vemos en esta imagen. Tenemos también, por ejemplo, lo que es el nipple campana, el cual recibe el nombre de nipple campana gracias a su forma singular, el cual tiene una reducción de diámetro y por lo regular se utiliza en instalaciones de gas. Tenemos también lo que es un nipple con una válvula, utilizados con mucha frecuencia en la agronomía. Estos accesorios proveen la facilidad de tener válvulas de paso, permitiendo el manejo de agua, bueno, del flujo de agua en lo que son las centurias.
Posteriormente, tenemos lo que es un reductor. Permite la unión entre tubos de diferente diámetro donde es necesario ajustar conexiones. También proporciona resistencia a las vibraciones. Y la forma de conectarlos, al igual que muchos más accesorios, depende directamente del material a unir. Por ejemplo, estos pueden ser roscados, los cuales se unen por una soldadura mecanizada o de termofusión, en el caso de lo que es el tubo plus. También tenemos lo que son las cruces, con distintos materiales capaces de distribuir en diferentes direcciones el flujo. Como se muestra en la imagen, el flujo se introduce por una abertura y puede distribuirse a través de tres. También tenemos lo que son las bridas. ¿Qué son las bridas? Una brida es un disco, un collarín o un anillo que está conectado a un tubo con el fin de hacer el vínculo con otras partes de la canalización, tales cuales son válvulas u otros tubos, o bien de bloquear parte de la tubería. Habitualmente las bridas están soldadas o atornilladas en el extremo de los tubos y se conectan por pernos. Tenemos las bridas de acoplar y soldar. Este tipo de bridas se mecaniza con un diámetro interior un poco más ancho que el diámetro exterior del tubo. Este permite que la brida pueda deslizarse a lo largo del tubo, manteniendo un buen ajuste. Estas bridas se fijan a continuación con una soldadura en la parte alta y la parte baja de la brida. También tenemos las bridas de collarín para soldar. Estas se soldan de un extremo. Estas bridas se fijan soldando un tubo en el collarín de la brida. Esto permite transferir las tensiones a la brida hacia el tubo y reducir las concentraciones de tensiones en la base de la brida. También tenemos lo que son las bridas llenas. Las bridas llenas se utilizan para sellar el final de un sistema de tubos o de un tanque bajo presión. También se utilizan para probar la presión de un gas o un líquido en un tubo o un tanque. Permite un fácil acceso al mantenimiento interno, ya que estas funcionan al final como un tapón. Tenemos también las vías de recubrimiento. Estas se deslizan sobre los tubos y a menudo se utilizan con tubos de collarines. El collarín se suelda en el tubo y la brida gira libremente. La ventaja es que no puede producirse ningún problema en cuanto a la alineación de las tuercas. También tenemos lo que son las vidas roscadas. Las vidas roscadas solo pueden utilizarse con tubos roscados. La ventaja es de poder conectar las bridas sin soldadura. Estas bridas se utilizan generalmente con tubos pequeños diámetros y de alta presión. Como se ve en la imagen, tenemos esta cuerda en la cual un tubo con rosca con cuerda se puede unir fácilmente y no es necesario usar tornillos ni soldaduras. También tenemos lo que es la brida flexible. Estas las conocemos usualmente por la instalación de baños sanitarios. Tienen un cuello doble que permite una barrera y un ajuste entre el sanitario y la tubería de desagüe. Son muy comunes a la hora de acomodar lo que es el sanitario y también son muy útiles por la eficiencia que brindan. Posteriormente tenemos lo que son las válvulas. Una válvula es un dispositivo que permite parar o modificar la producción de un fluido. Existen numerosos tipos de válvulas en el mundo. Primeramente hablando de lo que son las válvulas de macho esférico. La válvula de macho esférico es un dispositivo que ofrece una excelente apertura o cierre. En ello se basa con girar una palanca a 90 grados. Como se muestra en el diagrama, hay una pequeña esfera que al girarla bloquea la circulación de líquidos. Tenemos también lo que son las válvulas de mariposa. La principal función de una válvula de mariposa radica en controlar el flujo de los líquidos a través de una sección tubo. La parte más importante de la válvula es el disco de metal. La mariposa, o bien llamada disco, está montada sobre una varilla, como la que se muestra en la parte media de este diagrama. Esta varilla es la que gira ambas alas de la mariposa, las cuales bloquean o permiten el paso. También tenemos lo que son las válvulas de retención, llamado check valve en inglés.
La capleta de retención permite que el fluido circule solamente en una dirección y se cierra automáticamente para impedir el flujo en sentido opuesto, lo que permite evitar retorno de gas, por ejemplo, tal como se muestra en el diagrama. También tenemos lo que son las válvulas de estrangulamiento. Las válvulas de estrangulamiento tienen por objeto limitar el flujo de fluido y acelerar de este modo su velocidad a la salida de la válvula. Estos tipos de válvulas se han pensado específicamente para la industria del petróleo y gas. Permiten controlar el caudal de los pozos de petróleo o que permiten extraer el petróleo del subsuelo. También tenemos lo que son las válvulas de diafragma. El tipo de válvula ideal para controlar el flujo de fluido contiene sólidos de suspensión, pero asimismo fluidos corrosivos o abrasivos, los cuales, tales como el petróleo o combustibles, se utiliza este tipo de válvula de diafragma, el cual, como se muestra en este pequeño diagrama, gira gracias a una rosca, la cual se va embonando en la parte inferior. También tenemos lo que son las válvulas de capleta. Una válvula de copleta, el fluido, se controla según el cierre completo o no de la puerta. Cuando la válvula está cerrada, la puerta está completamente hacia abajo y el fluido no puede pasar. Al contrario, cuando la válvula está abierta, la puerta está levantada, lo que significa que nada obstruye la circulación. Posteriormente tenemos lo que son las válvulas de obturación. Este tipo de válvula está adaptada para la regulación de caudal de los fluidos. El grifo de la obturación se acciona con un volante, el cual el obturador está pegado contra el asiento de obturación y esta válvula está cerrada. Tenemos también lo que son las válvulas de agujas. Las válvulas de agujas regulan el flujo de las finas líneas tubulares que controlan la manera muy precisa. El tamaño del orificio por donde pasa el fluido se modifica según el posicionamiento de la aguja con relación al asiento. Estas son muy utilizadas en el área agroindustrial o también farmacoquímica. Tenemos así también lo que son las válvulas macho. La válvula macho está equipada de una esfera perforada con un agujero a menudo del mismo diámetro que el mandrinado de la válvula. Las válvulas multivías macho permiten que el fluido introduzcan por distintos pasos para entrar o salir. También tenemos lo que son las válvulas de seguridad. Estas son válvulas automáticas pensadas para abrirse automáticamente y evacuar el flujo cuando la presión alcanza un nivel predefinido. Se encuentran a cerrar automáticamente cuando la presión vuelve a caer. Estas válvulas se utilizan para el vapor del aire, el agua y otros fluidos no peligrosos en calderas, bajo presión, bajo presión de aire o por conductos de transporte del vapor, por ejemplo. Bueno, también tenemos lo que son los tapones. Estos, colocados en algún extremo de una tubería cerrándola, pueden ajustar por distintos métodos de unión como lo que son la cuerda roscada, la presión o la soldadura. Esto varía según el material. Por ejemplo, tenemos una imagen en la que nos muestra un tapón de cobre, el cual tiene una cuerda, la cual se ajusta, se aprieta hasta que permite el cero paso de fluidos. Pero también tenemos un tapón de PVC. En esta parte de abajo, este tapón de PVC tiene una pestaña un poco más pequeña, el cual entra por press fighting o bien presión aplicada. Ok, posteriormente tenemos las bombas. En las empresas se llevan a cabo diferentes procesos donde es necesaria la implementación de bombas industriales. El objetivo principal es convertir energía mecánica en cinética por medio de la producción de presión y velocidad de fluido. Para ello existen diferentes sistemas de bombeo, cada uno con una aplicación distinta. Tenemos lo que son los tipos de bombas. Primeramente, los sectores como el doméstico, cosmético, farmacéutico,
Vaya, también el alimenticio, el petrolero, entre otros, requieren manejar procesos donde el trabajo de las bombas es imprescindible. Primero tenemos las bombas de tiempo centrífugas. Las bombas centrífugas transforman otro tipo de energía a energía cinética, es decir, aumenta la velocidad de fluido para poder transportarlo. Son muy utilizadas para el transporte de líquidos que contienen partículas sólidas en suspensión. Los tipos de bombas centrífugas se pueden clasificar según distintos parámetros. La dirección de flujo, vaya, según la dirección en la que el fluido atraviesa la bomba, axial, radial o mixta. También la posición del eje de rotación, horizontales, verticales e inclinados. También por el diseño de la corona, voluta o de turbinas. Y por último, por la forma de succión, simple o doble X. Tenemos las bombas de alta presión. Se definen como bombas de alta presión que pueden generar una presión que descarga alta. Se utilizan especialmente en sectores como la industria cerámica, la alimenticia y para el embalaje, y el corte o la limpieza de agua. Existen dos tipos dependiendo de su funcionamiento. Primeramente, la axial, la cual es un motor que hace girar un disco que permite conseguir un movimiento de empuje y retroceso constante, generando una presión estable. También tenemos lo que son las bombas triplex, que son mucho más pesadas y caras a las mencionadas anteriormente, pero ofrecen una habilidad mucho más superior a las bombas triplex. Son bombas de desplazamiento positivo de tres pistones, utilizadas para bombear distintos fluidos a alta presión y módico caudal. Estos fluidos pueden ser pastosos, como lodos, o cemento, viscosos, como petróleo crudo. También pueden ser vinos como agua o algunos ácidos, utilizados para la estimulación de pozos. Tenemos también lo que son las bombas neumáticas, o también conocidas como bombas de diafragma. Estas aumentan la presión mediante el empuje de unas paredes elásticas, membranas o diafragmas, también llamados, que varían el volumen de la cámara. La mayoría de esas bombas son bombas de membrana, aunque existen algunas con doble diafragma que se complementan la una con la otra. Debido a la resistencia de la corrosión de estas bombas, son equipos muy utilizados en la industria para cualquier movimiento, pero para casi cualquier líquido como lo que son ácidos, petróleos, disolventes, depuradoras, químicos o hasta el nivel naval. Tenemos también lo que son las bombas sumergibles. Van colocadas bajo el oído en cuestión. Ofrecen grandes ventajas en el uso de los pozos, por ejemplo, o también en tratamientos de aguas residuales. Estas son muy útiles ya que se colocan al fondo del líquido en cuestión y pues generan un ahorro en cuanto a la manguera y a la presión aplicada. También tenemos lo que son las bombas de engranaje. Las bombas de engranajes constan de engranajes que generan el flujo. Se utilizan principalmente para bombeos o productos corrosivos abrasivos de alta viscosidad o peligrosos para el medio ambiente. Este tipo de bombas ofrecen el pleno rendimiento en cualquier sentido de rotación. Usualmente las ocupamos para fluidos muy espesos, principalmente lo que es el cemento. Bueno, posteriormente les presentamos lo que son las unidades. Y se clasifican utilizando lo que es las unidades de medida del sistema internacional, el sistema inglés, respecto al diámetro nominal de cada tubo, unión o accesorio a utilizar. En el siguiente ejemplo tenemos una imagen en la cual se presentan tubos con diferentes medidas, en las cuales apreciamos medidas en lo que son los diámetros de pulgadas, tales como media pulgada, tres cuartos de pulgada, una pulgada y un cuarto, una pulgada y un medio y 2 pulgadas, a que al mismo tiempo también podemos reconocer en el sistema milimétrico como 22 milímetros, 27 milímetros respectivamente. Bueno, este es el tema que abordamos, el cual esperamos que les sirva de mucha ayuda y les agradecemos mucho su atención. De antemano, muy buen día, buenas tardes, buenas noches y les agradecemos el tiempo que se han tomado para ver este video. Mi nombre es David Jiménez y aquí queda mi reporte.